Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio, ya estamos en hora, a este webinar. Primero agradecerles y pedirles que silencien los micrófonos, ¿sí? Cualquier cosa nos comunicamos por el chat, así nos podemos escuchar bien. Bueno, entendemos que la mayoría son psicólogos y estudiantes de psicología, así que bueno, de nuevo gracias por estar acá con nosotros. Bueno, les voy a contar un poquito de Nodos, que es el centro desde que estamos organizando este webinar, que forma parte del primero de un segundo ciclo de estos webinars, que son tipo charlas de debate, que hoy nos convocan. Nosotros en Nodos hace 2 años que estamos trabajando y bueno, tenemos una orientación, trabajamos desde un modelo sistémico, desde la neuropsicología y la terapia cognitivo-contextual. Es un centro dedicado a la capacitación y a la investigación, con un fuerte compromiso, responsabilidad y valores como la empatía. Un poco desde ahí nos convoca estar hoy. Me voy a presentar, yo soy Carolina Montes, soy psicóloga y profesora de psicología, y hoy estoy con 2 colegas que son Jessica Blencio y Fernando Zunino. Yo coordino el programa de entrenamiento clínico de Nodos y desde ahí surge un poco lo que hoy venimos a compartirles. Bueno, nuestro webinar hemos dado en Samar, la psicoterapia online vino para quedarse, ¿sí? Esta es una idea que queremos compartirles y escuchar un poco también sus experiencias de esta práctica clínica en su formato virtual. Como les decía, un poco más en estos contextos que todos estamos atravesando, queremos empatizar, compartir y acompañarnos en esta nueva modalidad de trabajo. Por ahí otros ciclos de webinar que hemos hecho estaban destinados a docentes o a familias, y en este caso, estos de este mes van a estar dedicados específicamente a los colegas, porque consideramos que es un momento fundamental para compartir, para acompañarnos, para compartir nuestras experiencias. Bueno, nosotros desde este programa de entrenamiento clínico con Jessica y con Fernando, lo primero, bueno, que nos pasó un poco, entiendo que como a todos, fue que al inicio de la pandemia, de una manera excepcional, comenzamos con esta modalidad de psicoterapia online. Digo excepcional porque tal vez veníamos haciendo un ejercicio de esta práctica, pero no como único, digamos, modelo de trabajo. Entonces, a partir de así, nos motivó la elaboración de una guía clínica que elaboramos entre los 3. Además, la otra autora es Mariana Gutiérrez, que está entre los presentes. Entonces, entre los 4 construimos esta guía porque necesitamos darle teoría, darle un contenido, conceptualizaciones, un poco a esta práctica, que no quedara solo en una práctica, sino que le pudiéramos contextualizar, conceptualizar y formarnos, capacitarnos en esta nueva modalidad de trabajo y compartirlas con colegas. Entonces, bueno, fuimos revisando, esto es un recurso para psicólogos que trabajan en el área clínica con adultos en psicoterapia individual y que habían comenzado, digamos, su práctica con pacientes, vuelvo a repetir, en terapia individual, previo a la pandemia, ¿sí? Entonces, hay encuentros previos presenciales, ¿sí?
Esta guía fue construida desde una corriente sistémica y cognitiva, que son las corrientes desde las que nosotros trabajamos, pero creemos que es transversal, porque las variables que revisamos, como la variable de encuadro, de alianza terapéutica que vamos a compartir con ustedes, son variables transversales a los distintos modelos de trabajo que tal vez, o líneas teóricas que tal vez algunos de ustedes puedan seguir. Entonces, bueno, desde ese momento nos dispusimos a elaborar esta guía, un recurso gratuito que luego le vamos a dejar el link al que esté interesado para poder compartirla con ustedes. Un poquito motivados también por esto, queremos preguntarles y pedirles para que esto empiece a ser un intercambio. Bien, antes de preguntarles, contarles un poquito para qué este webinar, ¿no? Que es un poco lo que nos motivó la guía, después nos motivó compartirlos en este espacio con colegas y con futuros colegas. Fomentar la psicoterapia online como una modalidad de trabajo más allá del contexto de pandemia. Nuestra guía está específicamente centrada porque fue construida en el inicio, donde la cuarentena era mucho más estricta de lo que es la actualidad. Pero bueno, creemos, como lo dice el título de nuestro webinar, que la psicoterapia online vino para quedarse. Entonces, orientar y acompañar a psicólogos clínicos en esta modalidad de trabajo y revisar las prácticas de psicoterapia online, habilitando entre todos los presentes un espacio de interacción y de encuentro, ¿no? Esto de poder encontrarnos hoy a través de esta modalidad que es la virtual, que es la única que tenemos, pero bueno, consideramos necesario y muy importante generar estos espacios de encuentros y de compartir un poco qué nos está pasando. Entonces, bueno, ahora sí, preguntarles e invitarlos a participar a través del chat, así empezamos como a intercambiar. Los invitamos un poco a viajar a ese momento de inicio, ¿sí? Hasta por mediados de marzo, donde probablemente muchos de ustedes, para poder darle continuidad a los tratamientos que ya habíamos iniciado, tuvieron que disponer de esta modalidad online de una manera abrupta, ¿sí? sin consensuar previamente con el paciente, sin haberse imaginado tal vez que esto nos iba a pasar. O como decía antes, a lo mejor, al menos en mi experiencia, había tenido algunas experiencias de psicoterapia online, no solo como terapeuta, sino también como paciente, pero de igual modo, una cosa es como la excepcionalidad que yo elijo, y otra cosa es que sea, digamos, algo ya que forma parte de mi única modalidad de trabajo. Entonces, con mis compañeros seleccionamos algunas sensaciones y un poco cuando nosotros publicamos la guía hicimos como un sondeo y estas fueron algunas de las sensaciones que surgieron, ¿no? La pregunta es cómo me sentí cuando supe que la única forma para continuar trabajando era la modalidad online. Y escucharlos a través del chat, pueden elegir algunas de estas o puede surgir otra. O por qué no, quienes son estudiantes se pueden imaginar cómo creen que se sentirían trabajando de esta modalidad, ¿no? Los leemos. Nosotros pensábamos en un poco, y también son nuestros sentimientos algunos de estos, ¿no? En el entusiasmo, en la intriga, en la satisfacción, bien sensible y abierta al cambio siempre. En el enojo, ¿sí? En el temor, y también abierta al cambio. En la incertidumbre, claro, con la incertidumbre, en la vergüenza, y bueno, y seguramente otras, satisfacción que se les pueda ocurrir. Queremos leerlos y que podamos
compartir y de este modo acompañarnos con ansiedad. Miedo, Juan. Abierta al cambio, pero con incertidumbre, claro, sí. Fue muy repentino. A mí me generó también mucha apertura al cambio, pero también como incertidumbre ante esto que era un poco desconocido. ¿Algún otro que quiera compartir sus emociones a través del chat? Yani, abierta al cambio con incertidumbre, de no saber cómo llevar las sesiones. Marca ansiedad. Ansiedad. Bueno, inquietud. Tratando de connotar positivamente, pensando que era la única posibilidad para seguir. Sí, claro. Era la única posibilidad para seguir más en ese contexto, para seguir estando con los pacientes y en ese contexto que los pacientes, al igual que nosotros, estaban en un contexto de tanta incertidumbre. Bien, bueno, y también preguntarles un poco, además de las sensaciones, siempre volviendo a ese momento, ¿no? Al inicio de la cuarentena, ¿qué pensaron, no? Que era una oportunidad, lo pudieron ver como una oportunidad, lo pudieron ver como, bueno, menos mal esto, que es solo en cuarentena y que, bueno, como la cuarentena se iba extendiendo, a lo mejor lo pensaron solo como 15 días, después como un mes, después un poco así, que no se iban a adaptar, que no se puede, que no va a funcionar, o que otras cosas fueron pensando. Esto qué bueno, súper cómodo, de pantuflas en casa, esa puede haber sido, digamos, como otro pensamiento o no sé, ¿los leo? Poco convencida. La efectividad, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Creo que dos cuestiones que nosotros vamos a trabajar y que queremos compartir de la guía tiene que ver con la alianza terapéutica y con la efectividad en el tratamiento, la eficacia, ¿no? Bueno, si alguno quiere, lo seguimos leyendo. Pero para ir avanzando un poquito, vamos a contarles un poco algunas ideas teóricas que ustedes van a ver en la guía, pero queremos compartirles. Nosotros construimos la guía a partir de la revisión de otras guías que no son cero tecnológica, dice Cecilia. Ese es como un tema, porque es un desafío y uno de los requisitos es tener un manejo tecnológico, ¿no? Uno y el paciente, algunas herramientas y conocimiento tecnológico. Bueno, como les decía, para construir esa guía nosotros revisamos otras guías extranjeras, sobre todo, bueno, la guía de psicoterapia de Madrid, la guía de psicoterapia del Colegio de Psicólogos de Madrid también, y varios autores que ustedes van a ver citados en la bibliografía de la guía, ¿sí? Hay partes de nuestra guía que en la guía recomendamos, Mariana, algunas plataformas que nosotros revisamos, pero bueno, seguramente, y más en estos tiempos, hoy hablamos de eso con mis compañeros, que hay como mucho más apertura y se han ido sumando como plataformas que los invitamos a investigar. Pero bueno, como les decía un poquito volviendo a la guía, nosotros revisamos otras guías, pero también hay partes que son aportes nuestros que queremos como compartirles, ¿sí? Así que bueno, le voy a dar la palabra a mis compañeros, a Fernando Susino y después a Jessica Blencio para que puedan contarles un poquito acerca de esto, de la guía. Bueno, hola, ¿cómo están todos?
En este punto vamos a definir lo que sería la telepsicología, que refiere a toda actividad de psicología a distancia que se apoya en las tecnologías de información y comunicación, que serían las TICs, como lo son las llamadas, los emails, páginas web, plataformas, aplicaciones, entre otros. Desde las distintas vertientes de la intervención en psicología, como la prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y psicoeducación, esto según González Peña, Torres, Barrio y Olmedo. ¿Bien? Hay diferentes modalidades de telepsicología. De pronto está la terapia a distancia con videoconferencia o teléfono, terapia web con programas automatizados y terapia virtual con simulación de ambiente. ¿Sí? Como es la realidad aumentada, por ejemplo, o realidad virtual. En este punto vamos a hablar netamente de la psicoterapia online, que es una parte de la telepsicología, ¿sí? Destinada a las intervenciones psicológicas específicamente y a distancia. ¿Bien? Tiene algunas características que la definen, como lo es la modalidad sincrónica en tiempo real, ¿sí? Aquí ahora. El encuadre es diferido, por lo tanto, los participantes de la psicoterapia están en distintos lugares físicos. ¿Bien? Es compatible con otros recursos virtuales, plataformas, aplicaciones, sitios web, ¿bien? Que tengan que ver con los objetivos y el tratamiento en sí. Y fortalece la alianza terapéutica, hallazgos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. ¿Vamos hasta ahí? En cuanto a la evidencia empírica, ¿con qué nos encontramos con los colegas? Según algunos estudios sobre la eficacia de la psicoterapia online, parten desde enfoques cognitivos conductuales, especialmente en el tratamiento de ansiedad y la depresión, según autores como González Peña, Torres, Del Barrio y Olmedo. De pronto había algún comentario sobre la eficacia en el chat que dejaron. En este punto recomendamos leer esta parte de la guía, que es un apartado de evidencia empírica netamente. Por otro lado, los trabajos arrojados por otras investigaciones señalan que las mejorías son comparables y equiparables a la terapia presencial. ¿Qué se quiere decir con esto? Que las intervenciones que combinan terapia presencial con la modalidad virtual presentan mayor eficacia, contribuyen a la adherencia al tratamiento y a la efectividad del proceso terapéutico total. Investigaciones como las de Reiderban, Macías Morán y Valero Aguas. ¿Okay? Bueno, ¿se escucha ahí bien? Alguno que me hace así con la cabeza, me dice, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Valencia, como bien nos presentó Caro, formamos parte del grupo de entrenamiento clínico aquí en Nodos. Y como decía Caro hace un ratito, ahora vamos a tocar tres ejes que por ahí son los que se han llevado la mayor atención en esta guía, y que en función de lo que venimos leyendo e investigando para la formulación de esta guía y de este webinar, son los que generan mayor inquietud, tal vez, justamente en los colegas. Comenzando justamente por la alianza terapéutica. Bueno, justamente la mayor duda surge en esta pregunta, ¿no? ¿Es igual esta alianza terapéutica? ¿Qué diferencia hay?
Y como bien decía Fer recién, la evidencia muestra que en realidad no hay diferencias significativas entre ambas alianzas establecidas, ¿no? Desde la modalidad presencial a una modalidad virtual. De todos modos, si hacemos la salvedad, y lo hicimos en la guía, que como decía Caro, la vamos a dejar al final de este webinar, es importante que como terapeutas constantemente estemos chequeando ese vínculo y esa alianza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal vez depende un poco desde la línea teórica en la que nos posicionemos, pero en general la estrategia es preguntar, ¿no? Consultar con el paciente si se siente cómodo con la modalidad, si le está resultando beneficiosa. Existen algunos cuestionarios para chequear esto, que en realidad se han formulado para una modalidad más presencial, pero que perfectamente pueden adaptarse frente a estas circunstancias que nos han como sobrepasado. Y es esto, ¿no? No es más que preguntar si el paciente se siente cómodo, si le sirve, si es significativo ese espacio, si se logra la profundidad, como para ir chequeando justamente este vínculo online, ¿no? Sin embargo, un aspecto o una ventaja que se logra a partir de esta virtualidad en el ámbito clínico es conocer y ampliar el contexto del paciente. ¿Qué queremos decir con esto? En la virtualidad aparece la posibilidad de conocer la casa del paciente, de conocer su dinámica familiar, de estar ahí in situ, de recopilar datos en vivo, que obviamente, si bien lo podemos conocer a través del relato, acá como terapeutas tenemos la posibilidad de contrastar, ¿no? Y de alguna manera de reemplazar esas interpretaciones que solemos hacer desde el discurso de los pacientes y poder contrastarlos con esa realidad porque estamos ahí. Por eso, bueno, de alguna manera es una ventaja que surge a partir de la posibilidad de ingresar de alguna manera a la casa del paciente. Con esto podemos pensar que en realidad la virtualidad nos acerca mucho más que alejarnos, ¿no? Es como una posibilidad de estar mucho más cerca, en donde también aparece nuestra propia capacidad de sostener esa objetividad y mantenernos separados aún dentro de la casa del paciente, ¿no? Por eso esta modalidad, y creemos que esto que viene para quedarse, de alguna manera nos cuestiona como terapeutas, cuestiona nuestra práctica y nos pone ahí un poquito a trabajar, ¿no? Y por último, ahí, bueno, vamos a ir leyendo el chat de a poquito, ahí vamos a ir al chat. Y por último, la importancia de la alianza temprana. Así como bien sabemos, o bueno, si no lo sabemos, esto es un dato a tener en cuenta, la alianza temprana entre las primeras 3 a 5 sesiones es un factor que se considera predictor para el éxito de la terapia. Esta misma cualidad se transfiere a la modalidad virtual. Entonces también tener en cuenta esto, reparar en esta cuestión, que así como lo hacemos en la modalidad presencial, en la modalidad virtual también tenemos que tener en cuenta estas primeras sesiones, ¿no? Donde se establece por primera vez ese vínculo terapéutico. Ahí vamos al chat. Cecilia dice, me parece interesante lo que dice Jessica, ya que se sienten cómodos pudiendo tomar mate o estar con su perro mientras están en sesión. Tal cual, esto, como bien yo decía hace un ratito, depende mucho de la línea teórica desde la cual nos posicionamos, pero sí genera esta cosa de intimidad, ¿no? De sentirnos como protegidos, y también lo digo un poco como desde la experiencia de paciente online, esta cosa de estar desde casa, desde el hogar, de sentirnos cuidados en algún sentido. Bien. Sí, me quedo pensando en esto que dice Cecilia y en esta situación tan particular, en esta excepcionalidad, digamos, que estamos atravesando, no solo el paciente está en su lugar seguro, en el lugar que ha construido, que es su propio hogar, sino que nosotros también, ¿no? Y no sé qué les pasó, bueno, puede que el hogar no sea un espacio cómodo y seguro, porque no para todos lo es, y creo que a todos nos ha pasado tener a un paciente que hizo la terapia desde el baño, desde el auto, desde ese tipo de lugares, buscando un lugar seguro, cuando en general a veces el hogar no es, desde el auto, sí. Debe haber como un montón de anécdotas en este contexto, ¿no? Seguro que esa también es información para tener en cuenta y se puede generar o disparar algo que solo ese contexto nos permite dispararlo. Y nosotros también estábamos en nuestro hogar, ¿no? No nos olvidemos de esto. A mí al menos me resultó muy cómodo que el perro ladrara
constantemente los 45 minutos de la sesión. Pero bueno, también esta fue como una particularidad. Cuando nosotros realizábamos otras guías, no aparecía, digamos, esta posibilidad. La sugerencia era el consultorio, bueno, obviamente, el terapeuta. Bueno, esto también fue una excepcionalidad. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí lo que dice Nico es muy cierto también, si el contexto es hostil, eso es otro aspecto también a tener en cuenta. Y digo, nosotros esta guía la construimos desde otras guías que han indagado sobre la psicoterapia online, pero nunca en una pandemia. Digo, eso es como un dato, es muy particular la situación, extremadamente particular. Entonces también estar en casa no es solo estar en casa, estamos todos en casa y cada uno quiere tener su espacio y demás. Entonces, sí, siempre obviamente estar reparando en estos aspectos, ¿no? Como les decía recién, y hablaba Caro hace un ratito, otra de las variables súper importantes es la persona del terapeuta, ¿no? Y esto tiene que ver también con, de alguna manera, la efectividad que preguntaban hace un ratito de la terapia, o, mejor dicho, de la modalidad online. Acá Cotton nos dice que en realidad es la conexión, el afecto, esta atención, esta escucha activa y esta disponibilidad de la persona del terapeuta, que es lo que abre la posibilidad de cambio, ¿no? Y no esta relación tradicional cara a cara. De alguna manera, Cotton acá nos pone a pensar, es un autor que usamos bastante en la guía, y nos pone a pensar que en realidad es esta disponibilidad del terapeuta, el que haya un otro ahí, ¿no? Que sobrepasa lo presencial e incluso el marco teórico. En esto indagamos bastante y la conclusión fue un poco esta. Si hay empatía, hay posibilidad de lo terapéutico, ¿no? Entonces, la empatía puede estar en lo presencial o en la virtualidad, o incluso estar en lo virtual y no en lo presencial. Digo, no hay una relación directa entre ambas. Entonces, de alguna manera, la persona del terapeuta es la propia herramienta de cambio, ¿no? Es esa herramienta primordial, ese self del terapeuta poniéndose en contacto y en relación con este otro. Y no, recién, como decía Caro, no nos olvidemos que este self del terapeuta está atravesado por una historia, por creencias e ideas, por la misma situación sanitaria hoy en día. Entonces, digo, para dejar en claro esto, no es la cuestión presencial, no es el cara a cara, no es el marco teórico desde el cual nos posicionamos, sino que justamente es esta persona del terapeuta como herramienta que abre a la posibilidad de cambio, ¿no? Esta disponibilidad de un otro en ese espacio. Obviamente esto de alguna manera nos tranquiliza y abre un campo de acción, más aún cuando no teníamos otra opción de intervención y teníamos que recurrir sí o sí al online, ¿no? Esto nos deja un poco tranquilos con que se produce lo terapéutico de igual manera a través de la virtualidad. Pero también cuando escribíamos la guía, apareció esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede hoy cuando pacientes y terapeutas atravesamos las mismas condiciones sociales de aislamiento, bueno, ahora ya de distanciamiento en algunas localidades, la misma preocupación, la misma inquietud, el mismo contexto sanitario? Y acá llegamos a dos conclusiones a partir de la lectura, que fueron estas, ¿no? Mayor empatía, pero a la vez menor distancia con esa situación. ¿Qué pasa? El terapeuta de alguna manera puede entender y comprender mucho más lo que le sucede al paciente porque está transitando una situación similar, no igual, pero sí similar, pero a la vez se produce esta cosa de menor distancia. Y acá nos vuelven como a poner en jaque esta situación y la capacidad de uno como terapeuta de poder separarnos para seguir sosteniendo al otro, ¿no? Y no hundirnos en esa angustia o en lo que le sucede al paciente, ¿no? De poder sostener ahí la distancia. Y acá también apareció un concepto muy importante que se usa mucho en sistémica desde esta línea, que tiene que ver con las autorrevelaciones, como una técnica que justamente consiste en transmitir al paciente una experiencia vivida por el terapeuta y elaborada, ¿no? Es una técnica recomendada para terapeutas con mucha experiencia y justamente con situaciones sumamente elaboradas y procesadas. Sin embargo, hoy volvemos a la misma pregunta. Hoy si nos autorrevelamos, estamos revelando una situación del aquí, del ahora, del presente, que claramente tampoco está elaborada. Entonces, digo, acá aparece otro concepto y otra noción que tiene que ver con el autocuidado de nosotros como terapeutas,
digo, de no exponernos, de no ponernos ahí en esa situación de vulnerabilidad, porque justamente somos nuestra propia herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, un aspecto ahí para tener en cuenta que nosotros también en algún punto tenemos y necesitamos ser sostenidos en esta situación. Bien, y por último, como otro de los ejes que se llevó también toda la atención, digamos, de la guía, o mejor dicho, en lo que más nos distinguimos de alguna manera de las otras guías que hemos leído, tiene que ver con los aspectos éticos y legales. Como marco general, debemos tener en cuenta que la telepsicología, como bien explicaba Fer recién, desde la teleterapia y todas las otras formas de intervención, deben cumplir los mismos estándares éticos y profesionales que la práctica presencial, ¿no? Eso como para tenerlo en cuenta, digo, más allá de que percibimos tal vez esta sensación como de flexibilidad, sí sostenernos con los mismos estándares éticos. Aquí en Córdoba, bueno, nos regimos justamente por el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de nuestra provincia, específicamente por esta norma que hace referencia, la norma número 4, como se ve ahí. Bueno, pueden ingresar a través de la página del colegio y encuentran el Código de Ética y demás, pero sencillamente comentarles que rige nuestra profesión a través del uso de las tecnologías y especifica 3 cuestiones como bastante generales, que tiene que ver con utilizar plataformas que estén validadas científica o académicamente, resguardar el secreto profesional y también reparar en las limitaciones que puedan llegar a tener estas plataformas, ¿no? Entonces acá nosotros en la guía y en este webinar puntualizamos algunas cuestiones, una serie de puntos para tener en cuenta y de alguna manera ser cautos al momento de implementar la psicoterapia online. En primera instancia, y como hablamos hace un ratito y Ceci comentaba ahí por el chat, esto del conocimiento y la competencia para manejar la tecnología, es un aspecto fundamental. Poder, digo, no solo conocer la plataforma, tener en cuenta las características de la seguridad, de evitar hackeos, las limitaciones de esa plataforma. En segundo lugar, valorar la modalidad online en cada caso. ¿Esto qué quiere decir? La virtualidad no es para todos, evaluar cada caso en particular, las habilidades de comunicación, el acceso a dispositivos. Esta pandemia nos dejó a todos en casa y todos necesitábamos los mismos dispositivos en el mismo momento, entonces ese también es otro factor a considerar. En tercer lugar, la gestión de situaciones de crisis. La virtualidad no está exenta, digamos, a que algún paciente se desborde, más aún en esta circunstancia que nos atraviesa. Entonces, como digo, a modo de recaudo, es importante que como terapeutas podamos recabar información en relación a contactos de emergencia familiares de este paciente. Recordemos que siempre nosotros estamos hablando de pacientes que ya hemos visto anteriormente, no que iniciamos de cero, ¿no? Ese sería otro aspecto a desarrollar en otro webinar. Pero bueno, conocer o tener el contacto de algún familiar, de la zona sanitaria en la que se encuentra el paciente, para justamente tener estos datos ahí a mano y frente a una situación así, poder actuar rápidamente porque no estamos exentos a esto. Por otro lado, el consentimiento informado, otra cualidad que se comparte también con la modalidad presencial, que incluye obviamente la información habitual en un consentimiento y también algunos aspectos relacionados a la naturaleza de esas tecnologías que vamos a utilizar. Lo que decíamos recién, cuáles son estas limitaciones, los riesgos que puede tener el uso de estas tecnologías, la vulnerabilidad que pueden sufrir nuestros datos. Por otro lado, también tener recaudos especiales para proteger la confidencialidad. Y acá encontramos como un montón de información que está bien especificada en la guía, pero a grandes rasgos es esto que les vengo comentando. Utilizar una plataforma segura, que como decía Caro, hoy en día la verdad que hoy me puse a chusmear un millón de nuevas plataformas súper validadas y ya regidas y legisladas de alguna manera, por lo que hace que sean mucho más seguras en cuanto a datos, hackeos. Al comienzo todos empezamos a usar Zoom y fue como el boom de Zoom y después sufrí un montón de violaciones en la seguridad, entonces tener resguardo con eso, no utilizar redes de Wi-Fi públicas, tener en cuenta que si registramos de manera digital, hacerlo en plataformas seguras, ¿no? Para no perder esos datos o que estos datos no sean divulgados.
Y por último, otro aspecto que tiene que ver con la legislación o con estas cuestiones más éticas y legales es considerar aquellas diferencias que pueda haber con las legislaciones de otras jurisdicciones, sobre todo justamente cuando trabajamos con pacientes de otras zonas geográficas o por mudanzas y demás, bueno, tener ahí, reparar en eso. La verdad, bueno, no preguntamos, pero si todos están aquí en Córdoba o por lo menos en Río Cuarto, contamos en el Colegio de Psicólogos con un asesoramiento legal gratuito y es una herramienta súper importante cuando necesitamos de este asesoramiento específico. Bueno, y para terminar con esta parte bien teórica, les dejamos este cuadrito que de alguna manera reúne las ventajas o potencialidades y las limitaciones de la modalidad online. Creemos ahí que está bastante gráfico. Bueno, el mayor acceso al cuidado de la salud, a la calidad de los servicios. Nosotros también como terapeutas acceder a través de la virtualidad a otras formaciones, ¿no? Porque eso también nos habilitó. Digo, este webinar lo estamos haciendo en este contexto de pandemia y no hubiera sido posible o no lo hubiéramos pensado tal vez. Bueno, la disminución de los costos en cuanto a los alquileres, servicios, la disponibilidad y la conexión ilimitada. Digo ilimitada porque justamente es importante también ahí sostener los horarios de trabajo. Por otro lado, bueno, se reducen estas barreras geográficas de las que hablábamos, se minimizan los riesgos de exposición de los pacientes, justamente porque no hay un traslado de los pacientes a los consultorios, no contamos con salas de espera, entonces se aumenta ahí la reserva de nuestros pacientes. La posibilidad de tratamientos a pesar de las contingencias limitantes, hoy estamos como en el mejor ejemplo de esto, ¿no? Mudanzas o catástrofes, accidentes. Sostener y reforzar el tratamiento psicoterapéutico, esto también, por supuesto, depende de la línea teórica que utilicemos, pero ahí, Caro, ¿quieres comentar algo? Cecilia, sí, podés sacarle una foto, claro, pero además todo esto está en la guía, se la vamos a compartir por el chat. Estaba leyendo, Ceci, mientras hablabas, no me di cuenta de preguntar, me di por entendido que éramos todos de Río Cuarto, y no, hay gente de Resistencia, Buenos Aires, Rosario, así que bueno, bienvenidos, y sí hay que chequear un poquito esto que decía Ceci con respecto a las jurisdicciones. Disculpen, que tengo tantas cosas ahorita en la compu que ni había registrado el chat, pero sí, incluso, de hecho hasta podemos facilitar el Power porque en realidad es un resumen de un poco de la guía, pero sí, reparar ahí la guía, sí, reparar en estas cuestiones de las jurisdicciones también, por supuesto. Y seguramente si consultan en sus colegios, ahí de sus provincias y de sus lugares, cuentan con algún servicio. Buenísimo, de nada. Bien, y por último, estábamos, bueno, en esto de sostener y reforzar el tratamiento psicoterapéutico y lo que decíamos hace un ratito, el conocimiento del paciente en contexto. Y en cuanto a las limitaciones, bueno, rápidamente lo venimos mencionando, pero bueno, pueden surgir algunas dudas respecto a la identidad. Leíamos ahí, nos parecía un poquito chocante, pero lo que se utiliza como estrategia es mostrar la credencial de psicólogo y el paciente su DNI a la webcam. Tal vez es como medio, siempre y cuando no conozcamos al paciente, ¿no? Nosotros estamos hablando de que ya hemos tenido encuentros. Pero bueno, leíamos ahí como para primeros encuentros, es como, este soy yo en la webcam. Otra limitación puede ser la intercepción de un tercero. No pasa nada si es el perro, pero me ha pasado que aparezca un hijo, un papá, un amigo en medio de la sesión. Entonces, esto, digo, hay que tenerlo en cuenta nosotros como terapeutas, pero también transmitírselo al paciente, ¿no? Que es un espacio privado y que tenemos que sostener esa intimidad, ¿no? Bueno, el potencial riesgo a la sustracción de la documentación, sobre todo, digamos, si almacenamos en algunas plataformas poco seguras, o incluso la sustracción del mismo dispositivo. Entonces, bueno, tener la posibilidad de poder borrar los datos a distancia. También la posibilidad de la pérdida de comunicación. La verdad que el internet está saturado, entonces eso es otro aspecto a tener en cuenta. ¿Qué pasa si no puedo concretar la sesión? Si se me corta la sesión en un momento como súper revelador e importante, ¿cómo continuamos? También la situación de riesgo de la integridad del paciente, esto que decíamos recién frente a una urgencia, una situación de crisis. Recién le comentaba algunos de los recaudos, que es esto básicamente tener un contacto de emergencia. Y por último, pueden aparecer malos entendidos e intolerancias, sobre todo en relación a esto de la disponibilidad full time, que a veces
digamos, ahí se generan rispideces cuando como terapeutas no podemos responder inmediatamente o no sé, o colocar un turno un sábado, por ejemplo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones dejarlas previamente claras en el consentimiento informado para evitar malos entendidos a futuro. Bueno, cerramos un poquito ahí con la parte teórica, perdón por aburrirlos, pero creemos que está bueno para fundamentar y para saber desde dónde ejercemos nuestra práctica. Está todo en la guía, quédense tranquilos que está buenísimo, que está bastante claro, el Power también se los podemos pasar. Le vamos a dar ahora la palabra ahí a algunos colegas para que puedan comentar sus experiencias. Caro, ¿querés presentarlos vos? Sí, gracias, Ceci, súper claro. Y bueno, los integrantes del equipo de nodos muy generosamente van a compartir brevemente, como representación de todo el equipo. Nosotros estuvimos trabajando durante la cuarentena como única modalidad de psicoterapia online desde nodos. Ahora estamos combinando lo presencial con online y Nicolás Fabro y Franca Fabro van a compartirnos un poquito de sus experiencias. Así que bueno, te escuchamos, Nico. Nico, ¿habilitas el micrófono? Ahí va. Ahí está, Caro, gracias. ¿Se me escucha bien? Bien. Ok, hola chicos. Bueno, primero felicitarlos clarísimo, toda la ponencia a los tres, la verdad que está buenísimo. Iba leyendo las limitaciones y todo, y la verdad que he pasado por todas. En mi experiencia personal como terapeuta, la verdad no fue la pandemia lo que me llevó, digamos, a la psicoterapia online. Personalmente he hecho terapia, digamos, con mi terapeuta que está en Buenos Aires, así que conocía un poco como desde el otro lado, digamos, de paciente, así que, bueno, me ayudó muchísimo para cuando la coacción de la pandemia nos llevó a todos a meternos a esta modalidad. De todas maneras, recién los escuchaba y bueno, sí me aparecieron todas estas interferencias, digamos, que ustedes ponían recién con los pacientes. Incluso yo trabajo con una población por ahí añosa, así que el desafío de la virtualidad fue muy grande. Al comenzar, al principio fue muy... fue muy difícil, la verdad, soy sincero. Incluso lo que propuse, gracias también a la contención del equipo y como iba escuchando a otros colegas, propuse como un pequeño consentimiento informado y como una sesión gratuita para, en estos pacientes que no tenían experiencia, para enseñarles, digamos, las cuestiones tecnológicas que era claro que iban a interferir y que algunas son incluso inevitables. Pero bueno, esto fue el principio y después fue como fluyendo un poco más, incluso la gente se fue animando más y hasta algunos ahora que ya somos un poco zona blanca y está la opción del presencial, no han querido volver al presencial y quieren seguir en esta modalidad, están muy cómodos. Bien, siguiendo con esto, estaba pensando esto de las dificultades, algo que aún hoy me pasa, las cuestiones visuales y esto de prestar atención, digamos, a la cara o notar cuando el paciente está emocionado, o la gestualidad, digamos, por ahí uno trabaja en el consultorio, cuando estás en el vivo, ves al paciente que se toca el pelo, que mueve la mano, que se está apretando los dedos, bueno, hay un montón de información que va saliendo en el cara a cara, que exactamente, el lenguaje no verbal, Caro, gracias, que por ahí el virtual me ha costado muchísimo y me interfiere muchísimo en las hipótesis que uno va desarrollando durante la sesión. Y también esto de las interferencias que, bueno, que la verdad que me recontra anzuelan a mí, me recontra hacen rumiar, digamos, cuando los malos entendidos, cuando se corta un poquito, está el mensaje, yo no entendí bien lo que dijo, no sé si entendió mi estrategia, por eso estoy como súper
en mi terapia me veo que estoy como hiperchequeador, a veces en demasía, digamos, de si se entendió o no lo que les dije, y pregunto muchas veces también al paciente si se entendió o cuando yo no entiendo lo que me dice. Pero bueno, ahora con el tiempo me ha ablandado un poquito más. En mi caso me encanta la modalidad y creo que sí, como dice el título, llegó para quedarse. No se escucha, Caro. Caro, bueno, ahí no se te escuchaba. Gracias, Nico. Ahora le vamos a escuchar a la licenciada Franca Paula. Bueno, gracias. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Estoy silenciada? No. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Caro. La verdad, felicitaciones a todo el equipo. Me encantó la guía, la presentación. A mí me sirvió mucho también para trabajar de manera online esta guía. Y bueno, sumando un poco lo que decía Nico, en realidad hay muchas cosas similares que coincido y me pasaron también. Yo también tuve experiencia personal como paciente, hace unos años trabajar por Skype con mi terapeuta, y muchos pacientes me habían pedido por alguna circunstancia de que se iban a vivir a otros lados y demás hacer terapia online. Siempre dije que sí, pero por una cosa u otra no había hecho nunca como terapeuta. Y cuando pasa todo esto, me pasó que la mitad de mis pacientes accedieron como sin ningún inconveniente. Algunos como, bueno, como que nos llevó, mi sensación fue que llevó como un tiempo acomodarse, una cierta sensación de extrañeza, a lo mejor que de golpe cambie la modalidad y bueno, buscar un espacio en casa para acomodarnos. Muchas veces también el hecho de que el paciente tenga un espacio, como decía Jessy recién, personal, en donde no aparezca una persona, donde no haya ruidos, donde haya buen internet, hacía que la sesión se desarrolle como mejor que en otras ocasiones en donde se cortaba mucho y demás. Sí me pasó que la mayoría de los pacientes que me dijeron que no, al mes se contactaron como para empezar, digamos, y buscaron la vuelta para encontrar un espacio, ya sea pedirme un turno en un horario en donde, no sé, alguien no estaba o donde podían tener los chicos durmiendo, a lo mejor en la siesta, y poder usar el espacio. Sí creo que, digamos, una de las desventajas es esta misma que decía Nico. Eso, en mi experiencia me pasó que a lo mejor una mañana atendía 5 pacientes y ahora atiendo 3 y quedo como cansada. A lo mejor antes podía atender 5, porque entre que si se corta, no se corta, cambiamos de plataforma, por ahí uso Skype, si se corta mucho vamos a WhatsApp o a Zoom. Y sí me pasa eso, de quedar como un poco cansada por tener que estar como atenta a lo no verbal y demás. Pero también encontré muchas ventajas, como esto de estar siempre a horario, digamos, y llegar a horario, la comodidad, que a lo mejor sí me pasó con pacientes que ya venía atendiendo, que no fue demasiado el cambio al pasar a este encuadre. Y con pacientes nuevos, mi mente por ahí me decía como que iba a ser más difícil, y a lo mejor contrario a lo que por ahí mi mente me decía, no fue tan difícil, ¿no? Fue como que el encuadre se planteó de una así, y sí el vínculo terapéutico dependía mucho de la calidad del internet, básicamente, porque si se cortaba, y que además era como una sesión incómoda para ambos, ¿no? Como para terapeuta y paciente, y quizás eso hacía que el paciente, por ahí me pasó que un paciente no tenía buen internet, no encontraba un lugar para tener buen internet, y me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Mejor lo vamos a dejar para de acá a un tiempo. Es decir, porque quieras o no, es algo que súper influye, creo que es lo que más influye. Así que bueno, no sé, esa fue como ahí mi experiencia. Fran, ahí Sí. en el chat había un poco como una consulta en función de esto, ¿no? Y nosotros también, digamos, revisamos, por ahí no de la guía, sino que lo comentamos, la guía habla de la alianza terapéutica temprana, de algún modo pueda ser o no presencial, de algún modo cuando el paciente está adherido al tratamiento, busca alternativas para continuar, y estos son los pacientes que apelan a los recursos, como decíamos antes, como el auto.
Claro. el paciente no está adherido al tratamiento, bueno, es hasta una alternativa para cortar con el tratamiento. Entonces, como se ha dado esta alianza previa, bueno, es como un condicionante para la continuidad. Fran, muchas gracias. No, gracias. Nico, por escucharlos, por compartir un poco en representación de todo el equipo. Vamos a ir cerrando este webinar. Los invitamos un poco a compartir en la próxima diapo, a compartir esto de las experiencias, ¿no? Preguntarles un poco si como nosotros continúan con esta modalidad de atención online, si ustedes también continúan, si lo ven como nosotros lo vemos, que vino para quedarse. Hoy hablábamos con mis compañeros un poco de que se habla, no sé si será o no, la posibilidad de otras pandemias, o bueno, que hoy seguimos transitando alguna modalidad de aislamiento, que es un modo de cuidarnos, ¿no? También de cuidarnos nosotros, de cuidar a nuestros pacientes, a exponerse a algún tipo de posibilidad de contagio y de seguir estando disponibles y seguir acompañando pacientes más en estos momentos que, como hemos visto otros colegas, incluso desde Nodos mismos hizo una investigación, en este caso en adolescentes, y se habla de la pandemia que se viene, que es la pandemia de salud mental. Entonces, poder seguir estando y ejerciendo nuestro rol desde esta modalidad, bueno, nos parece como muy importante. Armamos un Padlet, estamos buscando como el modo de compartírselos para pasárselos si sale por el chat, para que compartan ahí sus experiencias, ¿sí? ¿Se ve el Padlet? Buenos Aires volvió a la fase 1, tal cual, Carolina, ¿no? Ahí está el Padlet en el chat, para que le den un link. Entonces, con más razón, ¿no? La única alternativa hoy, Carolina, en Buenos Aires. Ustedes lo pueden ver ahí en el chat al Padlet, hacer clic, ¿no? En el chat sí, yo lo veo, por ende ustedes también lo ven al Padlet en el chat. Y si no, bueno, son estas cuestiones que nos pasa como terapeutas y nos pasa dando los webinars, que son cuestiones tecnológicas. Por ahí, invitarlos a compartir, ¿no? A compartir un poco qué aprendizajes están teniendo con respecto a esto de la psicoterapia online, o qué están pensando en este momento, en función de todo esto que hemos venido como conversando y trabajando, ¿no? Bueno, de algún modo, para cerrar, que compartan. Ahí va el Padlet, ahí sale. Bueno, nos vamos como leyendo. La flexibilidad, una de las cosas que nosotros trabajamos, que no lo compartimos desde lo teórico, nos parecía muy extenso, es el concepto de encuadre, ¿no? Y revisamos algunas cuestiones de ese encuadre, y una de las cosas es un desafío el encuadre y la flexibilidad nuestra y la flexibilidad del encuadre. En cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, bueno, las variables que ya todos sabemos que tiene el encuadre. Me gustaría escuchar, leer, digamos, a estudiantes. Con mis compañeros hablábamos que los estudiantes de la carrera de psicología son el futuro y creemos que la psicoterapia online es el futuro. Por eso nos pone muy contentos que estén acá, que estén compartiendo y que puedan ir pensando un poquito en estas cuestiones, ¿no? Hoy me siento cómodo y creo que están apareciendo estrategias de intervención súper creativas, que únicamente la tecnología nos permite, tal cual, coincidimos con eso. Los invitamos a revisar más allá de la guía. Hay muchas otras estrategias tecnológicas
que nosotros investigamos, pero bueno, no incluimos porque no forma parte de nuestra práctica, pero sí en la revisión de guías aparecían, como contaba Fer, sobre realidad virtual y algunas otras cuestiones. Sí es posible y viene para quedarse. Todos de algún modo necesitamos adaptarnos y salir con el cuidado de nuestra salud mental. Es un desafío que me motiva a trabajarme. Me pareció buenísimo lo del autocuidado como terapeuta. Sí, claro, nosotros desde nuestro modelo sistémico hablamos que formamos un sistema con paciente-terapeuta, ¿no? Nosotros formamos parte de este sistema. Y en este momento nosotros también estamos atravesados por esta pandemia, por la incertidumbre, seguramente con ansiedad, con preocupación, bueno, con las cosas que nos pasan, ¿no? Y es muy importante registrar que nos está pasando eso y el autocuidado. La vinculación de la tecnología con la psicología es algo que a nivel mundial ya se está utilizando. En nuestro país integrar esos avances sigue siendo un gran desafío. ¿Sí? Vemos como lo mismo y bueno, apostamos a que entre todos podamos como incorporarla más como una herramienta. Yo siento un desafío, me tocó trabajar online con pacientes con discapacidad. Qué interesante, para lo cual tuve que utilizar recursos. Bueno, un poco en función de esto y ya para ir cerrando, ustedes pueden seguir escribiendo. Contarles de los próximos webinars, ¿sí? que vamos a compartir desde Nodos, y que uno es Mindfulness en Psicoterapia, ¿sí? que es el miércoles 15 de julio, ¿sí? miércoles a 19 horas, con un invitado especial que es el licenciado Juan Esteco. Y el otro webinar que está muy vinculado un poco a la psicoterapia online, pero específicamente la psicoterapia online con niños. Un gran desafío. Psicoterapia online en la población infantil, a cargo están presentes la licenciada Garis y la licenciada Lucero, Laura Lucero y Janina Garis, son del equipo de Nodos y representan el departamento infanto-juvenil. Entonces ellas van a presentar esto que nosotros dejamos por fuera de la guía, todo lo que es familia, lo que es pareja, porque son como otros desafíos que escapaban un poco a la extensión de la guía. Entonces, bueno, lo dejamos como por fuera. Ellas, por suerte, van a tomar esto de la psicoterapia online en la población infantil. Bueno, hasta acá llegamos. Súper interesante desde ese lado. Que compartan, escucharlos, sigan escribiendo en el Padlet. Después lo vamos a compartir por las redes, desde las redes de Nodos, que ahí están, Nodos Río Cuarto en el Instagram, ahí están los contactos de cada uno por cualquier duda. Bueno, sí, también un poco agradecerles a todos esta posibilidad. Nos despedimos con esta frase: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y un poco esa es nuestra propuesta. No vinimos a darles respuestas, sino más bien a generar preguntas y a cuestionarnos de alguna manera nuestro rol y para poder ser mejores de alguna manera en nuestro trabajo y contener mejor a nuestros pacientes, aún en las condiciones actuales. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención, quedamos a disposición, ahí están nuestros contactos, como decía Caro, y ojalá que, bueno, que tengamos muchos más espacios de encuentro a través de la virtualidad. Bueno, también quería aprovechar a saludarlos, muchísimas gracias por estar, nos pone muy contentos que hayan tantos profesionales y futuros profesionales que se interesan en capacitarse, que tienen una actitud curiosa hacia esta temática tan específica como es la psicoterapia online. Ahí les dejamos el link de la guía que realizamos con Carolina, Jessica y Mariela. Así que espero lo hayan disfrutado y haya sido una experiencia formativa. Mil
Mil gracias. Bueno, ahí está. Gracias a todos. Nos despedimos de nuevo. Ahí está la guía, como dijeron los chicos, y nos despedimos también con otras frases de nuestra guía. Y después de la guía van a encontrar dentro de la guía un form que les pedimos, si lo pueden responder, porque nuestra intención es continuar trabajando a partir de la guía y nos sirve un montón las devoluciones que nos puedan hacer. Así que bueno, un gusto y que tengan linda semana. Los esperamos en los próximos webinars. Felicitaciones, chicos, saludos. Gracias. Gracias, Fran, por los aportes. Muy bueno, chicos. Excelente. Felicitaciones. Y gracias por la invitación. Gracias. 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 Excelente.